El otro tema que les decía que me parece interesante también reflexionar un poco respecto de este caso, es el tema de la prensa y la justicia, ¿no? O la prensa y la política, de distintos puntos de vista. La propia actora, vimos, si leyeron el dictamen de la Procuración, sobre todo, desarrolla un poco más y cuenta un poco más lo que dice la acción y dice, funda, digamos, esta incertidumbre de si va a ser válido o no que el Senado sesione virtualmente o de manera remota, en dos notas que salieron en los dos principales diarios del país, o por lo menos en los diarios que tienen más tirada. Como que habían salido notas cuestionando la posible constitucionalidad de alguna ley que se aprobara de esa manera. Entonces, primero es interesante cómo ya la prensa entra en el caso, directamente explicitada por la actora, diciendo que además en el pasado había habido maniobras que tenían que ver con la prensa. Bueno, eso es un tema que está relacionado, pero bueno, quizás no es el que queremos desarrollar en este momento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también que hagan el ejercicio de buscar los principales diarios del país cómo titularon cuando salió el fallo. El fallo creo que salió el 24. Fíjense los diarios o los portales de noticias más importantes: Clarín, La Nación, no sé, Perfil, Página 12, Tiempo Argentino. Fíjense cómo titulan la nota, cómo titulan, digamos, la noticia del fallo de la Corte. ¿Qué es lo que dicen? Y si tiene que ver o no con lo que la Corte resolvió. Por ejemplo, yo vi uno de los principales diarios que dice: la Corte rechazó el pedido de la vicepresidenta de la Nación de que el Senado pueda sesionar virtualmente. Otro tema que tiene que ver con esto también, y visto quiénes son, digamos, o qué tipo de medios plantean este tipo de opiniones, ¿piensan ustedes que sería lo mismo? Porque lo que está flotando acá es que el Senado quiere sesionar para tratar, supuestamente, todo esto no hay nada concreto, pero bueno, es lo que dicen los diarios y lo que está circulando, que supuestamente se querría tratar, bueno, lo dice la acción también, la actora, que es necesario que el legislativo pueda sesionar para aprobar normas de carácter tributario, o sea, creación de impuestos o modificación de impuestos, porque eso ni siquiera el presidente por DNU tampoco lo puede hacer. Entonces está flotando la idea de un impuesto, digamos, a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, para ayudar al esfuerzo económico que tiene que hacer el país, el gobierno, respecto de la situación que genera la pandemia, ya sea la inversión en salud que hay que hacer o la ayuda a los sectores más desfavorecidos, a las empresas, etcétera, para que la economía no desbarranque más todavía. Entonces, lo que está flotando entonces es la idea de un proyecto tributario que grave a las grandes fortunas. Entonces, ¿ustedes piensan, por ejemplo, qué les parece? ¿Que la posición de los medios sobre el tema sería la misma si el proyecto en realidad que se tendría que tratar y por el que se buscaría que se sesione el legislativo fuese un proyecto contrario, digamos, de desgravación impositiva, de sacarle impuestos a las empresas, o que un proyecto que favoreciera a otros sectores sociales? O que no perjudicara al mismo sector social. Es un tema también interesante para analizar. Es un poco política ficción, jurídico ficción, pero me parece interesante para ver cómo juegan estos actores que no forman parte obviamente del Poder Judicial, no forman parte del caso concreto, pero claramente tienen influencia muchas veces de muchas maneras, y están dando vueltas alrededor, digamos, de muchas veces de la mente o de quienes tienen que resolver los casos. Pueden constituir una presión. ¿Les parece que los jueces pueden ser presionados por lo que dicen los medios o no? Los jueces tienen que estar atentos a lo que dicen los medios, tienen que ignorarlo. Pueden verse influidos por las críticas o los elogios que le puedan prodigar. Bueno, todas estas cuestiones son la punta de un iceberg que tiene que ver muchas veces con la realidad que hay dando vueltas alrededor de los casos. Bueno, no se me ocurre qué más llevar esta vez. Espero que tengan una clase productiva y que le saquen el jugo al fallo, que es muy didáctico en cuanto hace un repaso de posiciones de la Corte históricas a lo largo de varios temas y genera una situación nueva
por lo menos en lo que es en nuestro país, autorizando las sesiones virtuales, y me parece interesante de apartarse de los dogmatismos formales. Bueno, que les sea leve la cuarentena y que aprendan mucho.